Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de Camino al Equilibrio. Este espacio para ti, para conectar con tu ser, para conectar con todas tus dimensiones, desde tu cuerpo físico, tu mente, tu corazón y tu espíritu. Y hoy tenemos un tema maravilloso, que es la terapia transgeneracional. Algunos de ustedes dirán, ¿qué es eso? Transgeneracional, viene de las generaciones, viene del sistema familiar, de la familia. La familia como núcleo, como raíz, de dónde venimos, del origen, entender qué es, qué impacto tiene en nuestra vida diaria, qué impacto tiene en quiénes somos, cómo pensamos, lo que sentimos, las situaciones que se repiten en nuestra vida, cómo el origen, la familia y el sistema impacta en las relaciones personales que tenemos con la pareja, con los hijos, con los padres, los hermanos, con los amigos, ¿no? Y con nosotros mismos. Entonces es un tema fascinante. Para eso hoy tenemos una invitada muy especial, estoy contentísima, ya vamos a saber quién es después del corte, que nos va a estar contando y explicando este maravilloso proceso, esta terapia, ¿no? Para que, cómo funciona en nuestra vida. Y quiero dar la bienvenida a mi invitada de hoy, Cintia Tixi. Ella es terapeuta holística y también directora del Centro Holístico Vayu. Bienvenida, querida Cintia, es una alegría tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias y Atma Namaste. Realmente para mí es un honor, es una alegría gigantesca poder estar el día de hoy aquí y tratar un tema tan importante, de un trasfondo tan fuerte que es la terapia transgeneracional. Así es, y para la gente que no sabe, ¿no? Vamos a definir qué es esto de la terapia transgeneracional y en qué se aplica, en qué contextos aplicamos. Bueno, para empezar, podemos decir en realidad que la terapia transgeneracional es una herramienta para poder nosotros investigar, o sea, nos llama a la investigación, nos volvemos Sherlock Holmes, pero realmente con las cosas que sí importan, porque te digo, ¿no? En realidad nosotros a veces sabemos más del vecino que de nosotros mismos. Y cuando nosotros hacemos esta introspección, cuando nosotros empezamos a buscar de dónde venimos, a investigar, a poner atención en los pequeños detalles de lo que a veces no nos hemos dado cuenta, podemos fijarnos que empiezan a aparecer patrones repetitivos de generación en generación. Y esto nos viene afectando de varias formas. Nos puede afectar, como ya bien decías, en la parte emocional, con nuestras parejas, con nuestra relación con el dinero, con nuestra salud. Entonces realmente son cosas que decimos, mucha gente no toma en cuenta y todavía no está en este proceso de despertar, porque es otra cosa también. Todos tenemos un tiempo preciso y adecuado de despertar, pero los que ya estamos en este camino podemos empezar con esta terapia maravillosa para empezar a sanar. Y cuando hablamos me encantó esto que dijiste, de explorarnos y volvernos investigadores de nuestro proceso, muchas veces nuestra atención está en la vida de los otros. Es increíble que no ponemos la atención en lo más importante que es nuestra vida, ¿no? Y yo creo que ir a la terapia transgeneracional, siempre uno va desde un dolor o una búsqueda de solución de un problema, ¿no? Lo que tú decías, tal vez problemas con el dinero, problemas en la pareja, problemas de salud, que son amor, dinero y salud, las tres cosas que todos queremos y necesitamos. Que todos necesitamos. Hasta hay una canción antigua sobre eso. Pero cuando... A ver, alguien hablemos del tema del dinero, puede ser, ¿no? Una vía, y luego podemos hablar de las parejas. Con un problema de dinero, volvernos investigadores de eso para solucionar ese problema. ¿Cómo utilizamos la terapia transgeneracional en ese contexto, por ejemplo? Perfecto. Te cuento, ¿cómo trabajo yo? Te lo voy a explicar. Yo soy máster en psicología holística, entonces empecé a ver que realmente las personas no necesitaban solamente ser tratada su mente o ser tratada su cuerpo, porque hablabas de necesitamos, nuestro cuerpo físico necesita, ¿no es cierto?, salud, dinero y amor, pero esto se ve también como evidenciado en dolencias, en bloqueos. ¿Y cómo me siento que estoy bloqueada? Bueno, trabajo, me sacrifico un montón, porque en realidad nos han metido en la cabeza de que tenemos que sacrificarnos para tener algo en la vida, de que es parte del proceso de enriquecerse monetariamente, financieramente.
es sacrificarnos, es sacrificio. Entonces desde ahí ya empezamos mal. Entonces con la psicología empezamos a tratar tanto la parte mental, a ir desbloqueando esas pequeñas ideas, porque digo, a veces son cositas que nos hacen clic, porque son pensamientos que no han estado claros, y a veces una palabra o solamente un concepto, hacemos clic con eso y empezamos a entender. Te decía, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. En nuestra vida se vienen repitiendo varias situaciones, nos estamos más atentos de la vida del vecino, pero en realidad lo que vemos es solo un reflejo. Es un reflejo de lo que tenemos que trabajar en nosotros. Nos damos cuenta de eso, empezamos a trabajar nosotros nuestra investigación propia y empezamos a sanar desde ahí. A veces nos damos cuenta, por ejemplo, en el dinero, como te decía, alguien que tiene esta idea limitante de que el dinero es sacrificio, de que el dinero es malo. Me sacrifico mucho, pero nunca me queda dinero. En realidad hago buenos negocios, tengo buenas entradas, pero no me queda el dinero. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a investigar más allá, ya hablamos, ya conversamos cuál es la situación emocional actual, pero empezamos a trabajar transgeneracional y nos damos cuenta de que en generaciones pasadas tal vez alguien tuvo una situación donde tuvo una pérdida de herencias o le estafaron, y fue un trauma tan profundo en esa persona que trascendió, no se solucionó en ese momento y trascendió a las siguientes generaciones para poder ser solucionadas. Entonces miramos que cuando un problema o situación no se resuelve, la tendencia es en el sistema se traslada a una generación venidera para que se solucione. Esto vemos con el dinero, pero hablemos también de algo tan importante que son las relaciones afectivas, la pareja, por ejemplo. ¿Por qué repetimos en la pareja? ¿Por qué atraemos al mismo tipo de pareja, o no funciona con alguien, o no podemos concretar con alguien, o hay mucho conflicto en la pareja, o atraemos una pareja que es infiel? Situaciones así que a todos nos pueden pasar. ¿Cómo vemos eso desde el transgeneracional? A ver, es importante una cosa, cuando nosotros empezamos el análisis de transgeneracional, primero tenemos que ver, o puede ser de hecho una herramienta para empezar a trabajar el transgeneracional, cuando analizamos si es que hay una situación en nuestra vida actual que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo el mismo patrón de pareja? O el mismo estereotipo de hombre o mujer que llega a mi vida, ¿no es cierto? Siempre son personas agresivas, o siempre son personas que me hacen daño, y yo estoy ahí y termino con uno y como saben decir, no, voy de Guatemala a Guatepeor. Pero siempre están dentro del mismo contexto. Entonces, una cosa, primero se repiten porque, como te decía, la vida nos va dando muestras en todo lo que nosotros vemos, como es de arriba hacia abajo, como es de adentro hacia afuera, y te repito, porque la vida es como una escuela. Quiero que veas esto, en realidad nuestra vida es como una escuela donde nosotros vamos pasando grado a grado, ¿no es cierto? A un niño de primer grado no le puedes enseñar cosas de sexto grado, no puede. Pero si ese niño de primer grado, si tú le enseñas y le dices, bueno, vamos a aprender los números, en el mismo grado, vamos a aprender los números. Entonces aprendemos del 1 al 10. Y si el niño no puede, tú como maestra, ¿qué harías? Le doy de nuevo la lección a ver si esta vez aprende. Y si no aprende, ¿qué harías? Amorosamente le doy de nuevo la lección, pero tal vez no sé si aquí aplica esto. A ver, ¿qué pasa cuando uno reprueba el examen? Tienes que, repruebas. Reprobamos, y podemos repetir tanto en esta vida como en la siguiente. ¿Sí? Entonces podemos volver y repetir, o podemos incluso, si no hemos sanado esto en esta vida, puede venir otro familiar de nuestro propio linaje futuro y solventar esta dificultad que no se ha podido solucionar en su momento. Como decíamos, no heredamos solamente las cosas buenas. A ver, físicamente nosotros cuando decimos vamos a heredar o hablamos de herencias, la gente comúnmente piensa, me heredan la casa, me heredan el carro, me heredan el terreno, ¿no es cierto? Físicamente. Eso es lo que piensa la mayoría de que es una herencia. Pero en realidad nosotros heredamos, como te decíamos, no somos solo cuerpo físico, heredamos también en nuestro cuerpo energético, espiritual, heredamos karma. Venimos a pagar karmas ajenos también. Pero qué maravilloso es que cuando una persona
se da cuenta de que tiene el poder de cambiar y lo hace, no solamente se ayuda a sí mismo, sana también al linaje, honra a su linaje, reconoce, respeta todo lo que ellos intentaron enseñar, porque en realidad también venían a enseñarnos, eso era parte de nuestro aprendizaje como almas. Y además, maravilloso, ayudamos a las generaciones que vienen. Entonces es un proceso que nos sana no solamente a nosotros, sino tanto para atrás como para adelante, el futuro y el pasado y nuestro presente, que es lo que nos importa, digamos, desde a veces digo nuestro egoísmo, pero cuando empezamos a entender, podemos abrirnos a lo maravilloso y realmente al significado de la generosidad y de la bondad amorosa. Entonces esas parejas de las que me hablabas, sí, se repiten porque perdemos, nos ponen cero en la lección. Nos ponen cero en la lección y dicen, bueno, repita de nuevo, repita de nuevo, repita de nuevo. Te dan las oportunidades. Si es que no has aprendido en esta vida, puedes regresar a seguir aprendiendo. Me encanta esto de cómo de alguna manera es generoso, ¿no?, el sistema familiar y la vida, porque nos pone las situaciones repetidas o similares para aprender, para evolucionar, para que el alma realmente tenga su conocimiento, su sabiduría. Entonces, qué interesante, ¿no? El sistema, por eso se llama transgeneracional, porque por generaciones heredamos y repetimos para la evolución y el aprendizaje. Ese es el objetivo. Y en la terapia vamos a indagar, a investigar qué se repitió. En algún momento estábamos conversando las dos y tú me decías que muchas veces repetimos cosas de familiares que incluso podemos tener el mismo nombre o las mismas fechas. Esto es una cosa que se explora, ¿no? Desde el transgeneracional. Ir a mirar esto. Cuéntanos cómo es esto, ¿no? Parte de la terapia del transgeneracional, como te decía, es la investigación. Pero ¿cómo nos basamos para poder hacer esta investigación? Primero, vemos siempre fechas de nacimiento, fechas de defunción, y también vemos consonancias o que se repitan los nombres, como hablabas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un análisis de estas fechas de nacimiento, de defunción, en realidad todo tiene un significado, todo tiene un propósito. Cuando naces tiene un propósito, cuando te vas tiene un propósito. Y no solamente para la persona, sino para todo su entorno familiar. Entonces, a veces incluso hay personas que llegan y dicen, mi mamá falleció el día que yo nací. O en mi cumpleaños, cuando yo estaba cumpliendo tantos años, mi madre falleció. No puedo seguir adelante, no me siento bien. Y cuando empezamos a investigar, en realidad el mensaje que dejaba esa madre es mucho más profundo. Es poder dejarle una enseñanza, es poder decirle a esa hija, a ese hijo, estoy aquí y sigo aquí acompañándote. Sigo aquí siendo parte de tu proceso. Aprendamos juntos, todavía se puede, porque a veces pensamos que la muerte es el final, y no es el final. Solamente, digo yo, pasamos a otro plano de vibración, pero podemos seguir aprendiendo, como te digo, seguimos repitiendo, y lo que nosotros hagamos hoy, en realidad sigue repercutiendo en las generaciones que vienen. Cuando hablamos de la repetición de nombres y fechas, ¿tú piensas que es importante entonces no nombrar, no darle un nombre que ya tiene alguien en el árbol a generaciones venideras? Porque esto es interesante, más se veía en las generaciones antiguas, ¿no?, que insistían en ponerle el nombre del bisabuelo, del abuelo, del papá, y que tenga el mismo nombre, que tenga el mismo nombre de la mamá. Es como que, claro, hay de alguna manera un impulso a la tradición, a que continúe, a la continuidad. Pero ya vemos que sí heredamos lo bueno, pero también podemos heredar lo malo. ¿Tú aconsejarías no utilizar el mismo nombre del abuelito, del padre, de la Yo te voy a contar algo y te vas a reír. Te decía, te vas a reír, porque no es tan antiguo, ¿verdad? Te digo esto porque pasa en realidad porque desde nuestra ignorancia, y ojo, no, ignorante no es algo malo, en realidad es alguien que ignora sobre un tema, punto, o sea, para claro, no herir susceptibilidades. Pero desde la ignorancia, te digo porque yo fui muy ignorante. Yo tengo a mi hijo de 20 años. Tengo un hijo maravilloso que amo, que adoro, que es mi orgullo. Mis 3 hijos.
Pero a mi hijo, cuando yo aprendí todo esto, cuando empecé a despertar, me di cuenta de que la fregué, por no decir otra cosa. Porque yo a mi hijo dije, ay, qué lindo, le vamos a poner el nombre por el papá y por el lado del papá y por el mío. Mi hijo se llama Carlos Alejandro. Mi padre se llama Carlos, mi abuelo se llama Carlos. El papá de él se llama Alejandro, el abuelo de él se llama Alejandro y los tíos se llaman Alejandro. Entonces, ¿qué hice? Después dije, oh, por Dios, ¿qué hice? Pero después ya con conciencia, ¿no? Porque al comienzo decimos, sí, es algo que nosotros queremos como perpetuar por cariño, en honor de... Y no fue la única vez que lo hice. Hice esto también con mi segunda hija. Mi segunda hija va a cumplir 15 años, una mujer maravillosa, una niña hermosa. Digo, siempre pido para ellos y digo, en realidad decreto para ellos qué es lo que quiero que sean, ¿no? Pero cuando le puse el nombre, yo perdí una niña antes de ella. Mi hija falleció en mi vientre y hasta esos bebés que no han nacido tienen su lugar dentro de nuestro árbol genealógico y tienen su propósito, ¿sí? Y cuando nosotros no sabemos todavía manejar esto y sucede como sucedió en mi caso, y todo lo que yo he vivido, créeme, a mí me ha servido para poder luego enseñarlos, lo que te decía hace un momento. Mi vida es un libro, en realidad, y del que quiero que todos aprendan, porque no quiero que me vean a mí como, ay, ¿cómo va a ser eso, no? O, ay, pobrecita, todo lo que ha vivido, sino desde el punto de resiliencia, sino del punto de cambio, de metamorfosis, desde el punto, en realidad, de donde todos, si yo salí, todos pueden salir, en realidad. Pero yo lo hice y cuando mi hija nació, le puse el nombre de mi hija fallecida. ¿Sí? El primer nombre. Mi hija se llamaba Amber Micaela. Y a mi segunda hija, bueno, sería ya la tercera en la posición, se llama Samantha Micaela. ¿Sí? Y desde el amor, y yo decía porque recordaba a mi otra hija y por honor a mi otra hija, porque eso es lo que hacemos comúnmente, eso es lo que hacemos todos, pero en realidad no nos dábamos cuenta, y bueno, hasta hoy ustedes no se dan cuenta porque ya tienen que despertar y darse cuenta de que sí, nosotros con los nombres también cargamos de esa energía a las personas. Entonces, si yo le pongo a mi hijo los nombres del padre, de los abuelos, de los bisabuelos, en realidad estoy cargándole de la energía de ellos, de las características de ellos, de todo. ¿Y qué podríamos hacer para contrarrestar eso que ya fue dado? Entendiendo que también heredamos lo bueno y lo malo. O sea, lo bueno y lo malo, claro. Pero ¿qué podríamos hacer para contrarrestar un poco eso? O me imagino llevar conciencia. No sé, ¿qué podrías decir como... no sé, ¿qué el proceso es hacer? Maravilloso. Y te digo una cosa, nosotros empezamos a entender y la información llega a nosotros en el momento adecuado. No antes, no después. Y cuando llega antes de tiempo, en realidad si llega no lo entiendes. Pero cuando estás listo y preparado para poner en práctica todas estas enseñanzas, puedes darte cuenta en realidad de que era necesario que pase. Todo pasa porque tiene un propósito. Nada es al azar. Y en realidad si ya sucedió es porque tenía un propósito muy profundo para poder sanarse. Me encanta eso. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya me llamo como mi papá, ya me llamo como mi hermana. Mi hija en realidad tuvo que pasar un proceso fuerte desde su infancia, arrastrando la energía tanto de su hermana y la de ella. Ahora, ¿qué hago? Ella hace unos meses atrás, te digo, cuando ella empezó a entrar en conciencia de esto, empezó a sanar y a perdonar y a hablar incluso con su hermana fallecida y decirle, mira, yo te amo, no fue tu momento y te agradezco por lo que me dejaste como enseñanza. Seguimos hablando de un transgeneracional porque ella estuvo antes. Claro. ¿Sí? Entonces ahí empieza ya este proceso de sanación. De las personas igual que tienen su nombre como sus padres, aceptar, y desde ahí hablamos desde el respeto que te decía, nosotros no solamente aprendemos del pasado, sino respetamos a nuestros ancestros, perdonamos lo que ellos tal vez no pudieron hacer bien y nos apoderamos, nos empoderamos de nuestro presente y de nuestro nombre, lo hacemos nuestro, ya no de los que estuvieron atrás. Esa es una clave poderosa. ¿Y cómo
tú miras el transgeneracional ayudándonos a, de alguna manera, a liberar cargas emocionales, a bloqueos, estancamientos que a veces sentimos en la vida, porque muchas veces vienen como lastres, ¿no? Estamos, lo que tú decías, estamos cargando con cosas que decimos, ya no quiero repetir más esta situación, este trabajo, el dinero, una enfermedad. ¿Cómo aplica lo transgeneracional para el tema de liberación de cargas y bloqueos? Mira, es súper importante y es muy interesante en realidad entrar en cómo nos ayuda, porque decimos, bueno, ya hago y ¿y qué pasa? Poder soltar esas cargas desde el mismo perdón, ¿sí? Que es importantísimo. Una de las principales herramientas para poder cambiar, para poder sanar, es el perdón. Perdonar, te hablaba hace un rato, perdonar lo que no pudieron hacer ellos y ya soltar eso y quedarme con lo mío, con lo propio, reconocer, hacerte responsable. Y eso te decías, no es un proceso, es que yo voy a hacer una cartita, la quemo, la envío al viento, cambio, transmuto, ayuda, sí, pero si haces eso y ayuda en algo, ¿qué tan poderoso es entender dónde está todo? Empezar a sanar, a perdonar realmente desde la raíz. Y desde esa conciencia, ahí sí, soltar esas cargas. Porque todo el mundo dice, suelta, sí tienes que soltar. Suéltala a tu pareja, a tu expareja, suelta ese pensamiento de carencia. ¿Cómo suelto? ¿Cómo suelto? ¿Cómo se hace? Entonces, el transgeneracional nos ayuda a entender. Porque cuando nosotros investigamos, aceptamos, vemos desde otro punto de vista, ¿sí? Porque cambiamos nuestra perspectiva de la historia. Es como, esto es así súper fácil, o sea, es como que yo te digo este rato, a ver, déjame, cojo algo que no vaya a romper. A ver, ¿cómo te explico? Ya, ¿tú qué ves aquí? O ustedes, ¿qué ven aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ves físicamente? Un anillo. ¿Qué forma tiene? Circular. Ya, tú ves que tiene una forma circular, ¿no es cierto? En realidad, mi perspectiva es diferente a la tuya. Yo puedo decir que sí, puedo decir cosas más. Es un anillo que tiene dorado, tiene plateado, no sé si se alcance a ver. Tiene dorado, tiene plateado. Tú dices que es circular, yo te digo que es cuadrado. ¿Sí? La perspectiva es diferente. Cuando nosotros empezamos a investigar en nuestro árbol genealógico, podemos ver que la perspectiva que yo tenía no era tal vez la equivocada. Nadie está en la razón completa ni está equivocado completamente, solo es diferente. Y cuando entendemos eso, te decía, soltamos ese, quiero tener la razón siempre, yo tengo la razón siempre. Cuando sueltas eso, entiendes y sientes, es literal, sientes como un peso se va de tus hombros. Sientes como algo sale del pecho y dices, ahora sí es más fácil perdonar, porque perdonar por perdonar tampoco funciona. Sí, yo perdono a todo el mundo, yo no necesito hacer ninguna terapia de perdón porque, primero, yo no le hago daño a nadie. Segundo, ya si me han hecho daño, a mí es como que no me importa. Y no funciona así. No funciona así, sino tiene que ser desde la conciencia, desde la bondad amorosa, no solamente hacia los otros, sino contigo mismo. Y esto que dices, ¿no? Y entender es parte del proceso de perdonar y de soltar. Y no es lo mismo que conocer. Claro, porque uno puede, claro, como entender, abrirse a tener una nueva perspectiva de la situación, de cómo fueron las cosas en el pasado, de que los ancestros hicieron lo mejor que pudieron. Con las herramientas que tuvieron. Exacto, y la conciencia que tuvieron. Y sus circunstancias. Entonces eso es súper importante y me encantó lo que dijiste, hacernos cargo, hacernos responsables, saber que, claro, el origen de muchas cosas, obvio, es nuestra familia, nuestra historia familiar. Y también es ya nuestra responsabilidad. Entonces toca hacerse cargo, ¿no? Mirar el pasado para aprender, soltar. Y parte ¿qué dirías tú? Parte del proceso perdonar, que es clave, ¿no? Perdonarse y perdonar a los otros. En esto de entender
¿Qué otro elemento dirías tú que es imprescindible en el perdón, que es tan importante? El perdón es la clave, yo creo que para todo. O sea, para amar, para ser abundante, para estar saludable, el perdón es la clave. ¿Y qué más? Perdonar a los que estuvieron antes y a uno mismo, pero en esto de entender, ¿qué más le acotarías a este proceso de perdonar? Como justamente me decías hace un rato, el hacerse cargo. El hacerse cargo. ¿Qué pasa? Yo perdono. Sí, perdono, pero perdono desde me heriste, me lastimaste y te voy a perdonar. Yo te voy a decir algo que para mí cambió mi vida y cambió mi perspectiva. En esta vida te pueden pasar solo dos cosas. Y a ustedes también, solo dos cosas, ¿sí? Te pasa lo que quieres que te pase y lo que permites que te pase. Ahora, ¿cómo entiendo eso? Cintia, ¿qué pasó? Me dijiste, y ahora no entiendo nada. Solo te pueden pasar dos cosas. En realidad, sí, todo está en ti. Cuando llega, por ejemplo, alguna vez llegó una paciente que me dijo, tuve una pareja narcisista, muy agresivo. Y yo le dije, ¿no? Ok, pero si reconoces que esto no te digo que sea tu culpa, no es tu culpa, pero si eres responsable de... ¿Por qué? Si yo te decía hace un momento cuando empezamos, nosotros vemos en todo, está reflejado qué es lo que tenemos que trabajar, solo que estamos como una venda en los ojos y todavía muchos no pueden verlo. Y decimos, ay, pero ¿qué? Es tu reflejo, ¿qué tienes que trabajar en ti? Esa pareja lo único que está haciendo, llegando como un entrenador a tu vida, para poder enseñarte qué tienes que sanar. Entonces, aceptar eso, el tomar esa responsabilidad de decir, no es tu culpa lo que hiciste, es mi culpa cómo me afecta. Porque puedes decirme ahora lo mismo y ya no me afecta, ya no me duele, porque entiendo que primero eres parte de mi proceso, ¿sí? Entiendo que eres un entrenador de mi vida, porque nosotros llegamos y tenemos a nuestro alrededor entrenadores y maestros. Y esos entrenadores no siempre son las personas que más queremos, sino los que más nos confrontan. Entonces, están ayudándonos a poder salir de este círculo y aprender. Entonces, cuando nos hacemos responsables y decimos, bueno, no soy culpable, pero sí soy responsable y ahora tomo mi vida, me encargo de ella, entiendo que nadie me hace daño porque quiere lastimarme en sí. Bueno, eso es problema de ellos, cada quien tiene su proceso. Pero el mío es sanar y el mío es poder ayudarme, no solo a mí, sino también ya dejo el egoísmo y pienso en el futuro y el pasado. Entonces ahí está la clave, hacerse responsable. Me encantó, buenísimo, qué maravilloso. Yo estoy segura que todos los que te han escuchado se han quedado con muchísima sabiduría y mucha reflexión. Vamos lastimosamente a ir cerrando, se nos acaba corto el tiempo, pero las personas que te quieren encontrar, hacer terapia contigo, hacer cursos, ¿cómo te pueden localizar, querida Cintia? Bueno, tienen ahí los datos también en televisión, ¿sí? Están ahí en la tele, pueden verlo, pero también les voy a decir, pueden llamarme, mandarme un mensaje al 095-88-14-888, ese número bonito. Ya otra vez hablaremos, en otro momento hablaremos de eso. Pueden contactarme también por redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, en TikTok, en YouTube, pueden encontrar contenido interesante que tal vez puede servirles muchísimo. Siempre estoy subiendo videitos para poder llegar a más gente y realmente para mí lo que está pasando hoy es una manifestación maravillosa porque digo, no solo tener fe, la gente hay que cambiar esos conceptos, es realmente estar seguro de que las cosas se van a dar, es estar realmente convencido de que es una realidad y hoy lo estoy viviendo y doy gracias a Dios de que así es. Gracias. Qué hermoso, Cintia, querida, ha sido un placer escucharte y aprender de ti. Maravilloso, y sé que para nuestros amigos también que nos están mirando ha sido así, súper enriquecedor. Así que a tomar riendas en tu vida, a tomar la responsabilidad de tu vida, a perdonar, a soltar y a conectarte con ese potencial maravilloso que tienes tú y el propósito de tu alma. Con eso cerramos y nos vemos en un próximo episodio Camino al Equilibrio.